ponerlo aquí, ¿no? Que el verbo también puede aparecer, ¿ya?, como forma de perífrasis verbal. Ahora, te voy a dar la siguiente estructura de una perífrasis verbal. A ver, por ejemplo, ¿no? Tenemos aquí nosotros necesariamente un verbo, mira, un verbo auxiliar. Un verbo auxiliar es el verbo auxiliar que tiene que estar conjugado, ojo, conjugado. También muchas veces aparece un nexo, no siempre está presente en una perífrasis verbal, no siempre está presente el nexo, ¿ya? Y necesitamos obligatoriamente en una perífrasis verbal, nosotros necesitamos al verbo principal, que sería un verboide. Ah, profe, un verboide. ¿De qué tipo, profesor? Puede ser infinitivo, puede ser participio o puede ser un gerundio. Entonces, en una perífrasis verbal, esta sería la estructura. Verbo auxiliar, un nexo que no siempre está presente, y necesitamos un verboide, que puede ser un infinitivo, un participio o un gerundio. Esta es la formulita, por ejemplo, ¿no? A ver. Cuando alguien dice, ¿no? Hay que estudiar, ¿no? O vamos a estudiar. Vamos a estudiar. Vamos a estudiar como siempre, ¿ya? Vamos a estudiar, a ver, como siempre. Ahí está, vamos a estudiar como siempre. Pregunta, en esa oración, en ese enunciado, ¿cuál es el verbo? Cuidado, ¿cuál es el verbo? Vamos o estudiar. A ver, o sería vamos a estudiar. Chicos, acá, mira, acá el verbo, ya sería una perífrasis verbal. Sería todo este grupo de palabras. Vamos a estudiar sería, muchachos, toda esta expresión vamos a estudiar sería el verbo conocido como perífrasis verbal. Ya, toda esta expresión que es un grupo de palabras, mira, date cuenta de la estructura. El vamos sería un verbo auxiliar, ¿ya? El nexo sería la preposición de a y el verboide sería estudiar. ¿Ya? Acá tenemos justamente identifica, ¿no? Vamos a ponerlo por aquí, nuestro verbo auxiliar. Este vendría a ser el nexo y estudiar vendría a ser nuestro verboide infinitivo. Vamos a estudiar. Ahora, te digo algo más. La perífrasis verbal yo lo puedo reemplazar por un solo verbo. Una de las características de las perífrasis verbales es que este grupo de palabras equivale a un solo verbo. Yo lo puedo reemplazar por un solo verbo. ¿Por qué verbo lo podría reemplazar? Vamos a estudiar. Vamos a estudiar. Estudiaremos como siempre, ¿no? Vamos a estudiar. Equivale a estudiaremos como siempre. ¿Te das cuenta? Entonces, esa es una de las características de las perífrasis verbales, que puede equivaler a un solo verbo. Y ya estamos. Entonces, recuerda que el verbo en la oración puede aparecer en su forma simple. Aquí no hay ningún problema. Yo compro, ¿no? Yo compro, digamos, mi ropa, ¿no? En tiendas muy caras, ¿no? Por ejemplo, yo compro, ahí está, ¿no? Ahí está el verbo, compro, ¿no? Tú juegas por las tardes, juegas en su forma simple, ¿no? Como perífrasis verbal, ahí está, ¿no? Un grupo de palabras equivale a un verbo. ¿Sí? Muy bien. Tú, por ejemplo, también dices, ¿no? Alguien dice, vamos a estudiar por la tarde. No, no puedo, voy a salir con mis padres. Ahí tenemos una perífrasis verbal. Voy a salir. ¿Qué equivale a qué? A salir. ¿Te cuenta? Entonces, ahí está la perífrasis verbal. Bien, chicos, vamos a hablar ahora de la estructura del verbo, ¿ya? Vamos a hablar de la estructura del verbo. Tú tienes que recordar aquí un poco de morfología, ¿ya? Tienes que recordar un poco de morfología. A ver, vamos a hacer memoria de lo que hemos trabajado anteriormente. A ver, ¿te acuerdas? La mini morfología. ¿Cuál es su mínimo nivel de morfología? El morfema, ¿ya? El morfema. Los morfemas se dividen en dos. ¿Cuáles son las clases de morfemas? Básicamente en dos. Morfema lexical y el morfema ¿qué? Gramatical. Muy bien. Y el morfema gramatical.
Listo, morfema lexical, morfema gramatical. El morfema gramatical también se divide en dos. ¿Cuáles son? Los morfemas flexivos y los morfemas ¿qué? Derivativos. Mira, esto nos va a ayudar para poder comprender lo anterior, ¿ah? A ver, los morfemas flexivos se dividen en dos. Los simples y ¿qué? Y amalgamas. Ya vea, conmigo. Y amalgamas. Los simples. ¿Qué clase de palabras se encuentran justamente o poseen morfemas simples? A ver, ¿qué aportan los morfemas simples? ¿Qué aportan? Género y número. ¿Qué clase de palabras se encuentra aquí? El sustantivo. ¿Te acuerdas que vimos? El sustantivo, palabra variable. Tiene género y número. ¿Qué más? El adque. ¿Qué más? Los determinados y también pronombres. Ya, acuérdate, mira. Los amalgamas. Morfema flexivo, amalgamas. ¿A quién encontramos acá? Al verbo. Al verbo. Tú sabes que el verbo tiene 5 accidentes gramaticales. Entonces, con respecto a la estructura del verbo, tiene básicamente dos elementos que conforman su estructura. Dos elementos. Profesor, ¿cuáles son esos dos elementos? A ver, te puedes guiar para que tengas una idea. Puedes guiarte justamente de la clasificación ahí. A ver, número 1. ¿Qué tiene el verbo como elemento? Tiene al lexema, ¿ya? Tiene al lexema o raíz. Lexema o raíz, ¿ya? Lexema o raíz. A ver, y podemos decir lo siguiente, ¿no? Que el lexema o raíz contiene el significado básico, ¿ya? Contiene el significado base de la palabra. Dos. ¿Cuál es el otro elemento que está presente en el verbo? Morfemas flexivos, ¿ya? Morfemas